análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues como ustedes saben, hoy inicia Expo Agro 2024 en medio pues de muchos retos, dificultades, problemas, resultados también positivos, en algunos casos hablando de productividad en Sinaloa, en los granos, en las hortalizas, en las frutas. Sin embargo, Javier, bueno, hoy por cierto llama la atención que además de las autoridades locales, encabezará la inauguración el gobernador, han confirmado autoridades federales, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, el titular del FIRA, entre otros funcionarios, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, también Juan Cortina. Además de ellos está aquí el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que ha hablado pues de la importancia de la relación económica entre Sinaloa y Estados Unidos, el tema agroalimentario. Y bueno, pues decíamos, son muchos los retos que lamentablemente enfrenta nuestro principal sector económico, como lo es, pues lo vivimos, Javier, con el tema de los granos. En el ciclo agrícola anterior todavía hay algunos productores que no han podido cobrar su cosecha, particularmente de maíz. Ahorita están levantándose las cosechas de frijol. El reto pues es la especulación en los precios, que no baje el precio como están presionando pues algunos intermediarios, como generalmente ocurre. Y en el caso de las hortalizas y la agricultura en general, uno de los grandes retos pues es el agua. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. El agua, con todo y que hay buenas noticias por el tema de las 2 nuevas presas para el sur del estado, pues el resto de nuestras presas lamentablemente pues carecen de ese líquido vital, Javier, en este momento. Sin duda este evento es una fiesta de los hombres del campo y también coloca a Sinaloa en el escaparate nacional e internacional. Bueno, porque ahí normalmente se da a conocer los grandes avances, los retos, se conoce de nuevas tecnologías que pueden ser incorporadas a la actividad productiva y cada uno de los hombres del campo van conociendo lo que sucede o lo que se está aplicando en el resto del mundo y cómo estamos en relación pues con el resto de los productores nacionales y extranjeros. Sin duda, ¿no? La presencia del embajador de Estados Unidos en este evento, Ken Salazar, pues le da un realce y les manda un mensaje, ¿no? Interesante, sí, por el tema que Sinaloa es uno de los principales productores de hortalizas y exportadores a Estados Unidos, ¿no? Necesariamente tienen que ellos tener una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos, que a veces, bueno, se ponen muy rígidos con los controles zoosanitarios o fitosanitarios, y bueno, a veces por cuestiones económicas o de compromisos con productores, sobre todo de Florida, pues hay argumentaciones para cerrarnos la frontera. Pero efectivamente es un año bastante difícil, complicado, no solamente por lo que se vivió el ciclo pasado con el tema del maíz, que aún todavía muchos productores no saben qué hacer con su grano, que no han logrado colocarlo o que lo mal vendieron, que no alcanzaron ni siquiera a sacar los costos de producción, bueno, por el nuevo esquema de comercialización que se impuso, donde ya no hubo apoyos de parte del gobierno federal, aun cuando instrumentaron una política de captación de reservas nacionales, tanto por el sistema alimentario como el gobierno de Sinaloa. Recordar que Sinaloa, bueno, pues había dicho que iba a adquirir 500,000 toneladas para sacarla del mercado y ver si reaccionaran. El gobernador hace unos días acaba de decir que se llegó hasta 800,000 toneladas las que fueron captadas a través del gobierno del estado, a través de un crédito que le autorizó el Congreso del Estado, y que bueno, vamos a ver al final cuando se tenga ya la certeza de dónde se va a destinar ese grano. De momento dijo el gobernador que se va a convertir en una reserva nacional y que no se va a vender hasta que mejoren los precios, porque se presume que este año va a haber mucho menos maíz en el país por el tema de la sequía, que es otro problema bastante complicado y que vamos a ver en Sinaloa si hay un buen manejo de agua, que eso es uno de los retos que se tienen por pelear el agua para la agricultura. Estamos viendo que está sucediendo en otras
partes del territorio nacional que ya tienen problemas agua para consumo humano. Sinaloa no hemos llegado a esos extremos, esperemos nunca llegar a eso, pero también está otro tema, donde hace unas denuncias bastante preocupantes, que muchos productores mañosamente reciben los recursos por parte del Estado para liquidar a los productores de sus cosechas que fueron captadas, y que, bueno, lo que están haciendo es retardando para ver si estos sedes que les paguen menos de los 6,965 pesos. Pero, hombre, se dice que ya tiene detectada algunas bodegas que desviaron el dinero. Eso tendrá que tener necesariamente consecuencias legales. pues ojalá, Javier, porque pues imagínate, a estas alturas, porque ¿no? eso ya se puede tipificar como un delito, y eso, bueno, pues tendrá que entrar el sistema tributario estatal, que es el que está haciendo la investigación. Milton, ¿tu punto de vista? Sí, claro, gracias, Luis. Sobre eso, pues obviamente habría toda todo el proceso de cómo se fue dando esa situación, y pues ya sería el órgano fiscal del SATES, pues explicar cómo se dieron este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, sobre eso, pues ya le tocará al SATES o a las autoridades que correspondan averiguar y darle puntual seguimiento a esa situación. Por otro lado, también, qué bueno que viene el embajador Salazar a este evento, un evento pues obviamente de los agricultores, donde obviamente está en crisis la actividad primaria agrícola, es la actividad pues más importante en Sinaloa, y lo comentamos en su momento cuando fueron a tomar el aeropuerto. O sea, estamos en una crisis civilizatoria. ¿Por qué? Porque están cambiando las formas de producción y nuestra actividad primordial no la están apoyando o no la están ayudando como se debiera, o no la están soportando como debiera. Entonces, ¿por qué? Porque al final del día, pues los agricultores ahí están, van y hacen la fiesta, independientemente de cómo están las situaciones. Y al final del día también las autoridades americanas, ¿en qué tendrían que poner mucha atención? En revisar, y qué bueno que ahorita en revisar los temas de condiciones infrahumanas de tales o cuales productores, no de todos, porque hay que decirlo, son tales y cuales. ¿Y qué ha hecho ahorita el gobierno del estado? La guardería. Ya empezó a desplegar los esfuerzos de las guarderías en la zona norte, tengo entendido en Guasave, en Ruiz Cortines, en Juan José Ríos. Entonces ya se está avanzando en eso, o sea, se está avanzando con esos rezagos de antes, ¿no? Desde antes. Entonces, ya esta autoridad estatal está trabajando en ello, pero sí los productores que cometan esos actos desde el siglo XIX, siglo XVIII, o sea, de cómo abusan de la gente, a eso sí ponerles una tipificación, es decir, estos no pueden comerciar, nosotros no, la FDA no puede permitir que estos productores crucen la frontera. ¿Por qué? Por cómo tratan a los niños, por cómo tratan la miseria humana que tienen para tratar a sus productores. Entonces, en función de eso, yo creo que también esa puede ser un punto de la agenda del embajador y del cónsul, de decir, a ver, vamos a ver qué empresas agrícolas son las que generan esta clase de condiciones infrahumanas sobre sus trabajadores, y con estas no queremos. ¿Por qué? Porque al final del día algo todavía le queda a los gringos de su esencia protestante, pues. Pero bueno, vamos a ver qué más va a haber en la agenda. Digo, yo creo que hoy algo va a decir el embajador. No creo, Pancho, y comenté hoy en la columna, que lo que nos platicaste tú de cuando vino John Gavin, pues, Pedro Páramo, pues, no crear preguntas en inglés, o sea, como si no hubiera firmado Pedro Páramo el vato, pues. Entonces fue la condición que nos puso ahí, ¿sí? en los arcos. Pero era republicano, pues, sangrón, pues, amigo. Completo, ¿no? El Castilla. Calladitos. Sí, calladitos todos, pero bueno. Francisco. Fíjate, por cierto, sacan pláticas. En esa ocasión yo me llevé una nota exclusiva en el 1+1, era corresponsal. Porque Gavin, pues ahí vamos todos, a ver, aunque no hablaban ni pizca de inglés todos. Cuando fuimos hasta el aeropuerto, ya se subió a su jet privado. Y bueno, pues ya, ahí nos vemos. Pero siempre tiene uno amistades, y alguien del aeropuerto me dijo, oiga, no despegó, no se fue. Despegó el avión, él no. ¿Cómo?
allá en la cabecera de la pista se bajó porque se va a ir de cacería por aquí cerca de Chiricahueto, la Pichihuila. Y bueno, y esa fue la nota, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero bueno. Pero ya Guasave venía, Bush también, ¿no? George Bush. De cacería también. Exactamente, sí. Fíjate que hasta eso se ha acabado, ¿no? El turismo cinegético antes era... Que hacían hoy patos por los cultivos de arroz que bajaban aquí por el cultivo de arroz. Efectivamente, así es. Pero bueno, a ver, obviamente don Ken Salazar no viene únicamente a hablar de esos temas. Ahorita cuando decías tú, Milton, que a los gringos no se les quita pues ese ímpetu de protestantes y que de donde se genere el alimento que llega a sus mesas, la berenjena, etcétera, pues sea en condiciones laborales humanas. Justas, ¿no? Pero vea cómo son los gringos, ¿no? Ellos pueden tirar una bomba atómica y bueno, bravo, ¿no? O sea, hurra. Pero si se les atora un perrito en una alcantarilla o un gatito por allá en alguna ciudad de Estados Unidos, pueden hacer durante todo el día un enlace a control remoto hasta que rescaten al animalito. Hasta los marinos mandan. Ah, bueno, no, bueno, así son. Y luego, cuando van a elegir a su presidente, pues lo primero que le preguntan a quien sea candidato o candidata, si ha fumado marihuana o ha usado drogas. Bueno, en el caso de Clinton dijo, sí, fumé, pero no le di el golpe. ¿No? Pues se lo dio la Lewinsky, ¿no? Pero con todo respeto. Pero, mira tú cómo cuidan todo eso. Y los norteamericanos son el país más consumidor de todo tipo de drogas. Pero, bueno, son la potencia mundial y por eso pueden poner condiciones. Creo que debemos de poner mucha atención. Estábamos esperando una crisis como la que vamos a tener este año con la cuestión del agua, con la sequía, para entonces sí empezar a voltear a ver a los nuestros, a quienes generan la actividad primaria de Sinaloa, de nuestra agricultura, pues para ver cómo le van a hacer, cómo va a haber apoyos. Ayer me hablaba un conocido de allá de La Brecha, Luis Alberto, que acaba de regresar, pues para empezar a echarle algunos riegos ahí a sus hectáreas que tiene, 5 o 10 hectáreas, y me dice, no tienes idea, Pancho, la rebatinga que hay por el líquido. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo cuando estuve en el Fuerte recientemente, ahora en el puente famoso, pues bueno, el agua de la galera se salía por los lados porque era para los riegos. Pero también he visto el espectáculo de mis presas allá en el norte, cuando están pues prácticamente en ceros. Entonces, se estima que por allá en junio, julio, vamos a empezar a ver ya problemas graves del vital líquido. Entonces, hasta ahorita hay bastante número, miles de hectáreas que no tienen todavía el permiso para sembrar, pero más sin embargo se infiere que ya están... ¿Ya sembraron? Ya sembraron. Entonces, vamos a tener una especie de tormenta perfecta este año, sobre todo acá en el norte, en el llamado granero de México, que es nuestro Sinaloa, y mientras tanto, pues bueno, vienen los intereses norteamericanos, pues para ver efectivamente cómo se trata a los empleados en los empaques, etcétera. Pero ojo, ojalá que así como los gringos tienen quien los defienda hasta en esto, ojalá nosotros tuviéramos políticas públicas que apoyen al sector agrícola como lo apoyan los norteamericanos, donde premian a quien más produce, etcétera. Aquí es cada quien rásquese con sus uñas. Y para acabarla de amolar con este programa que se hizo de apoyo, vamos a decir, selecto para quienes menos hectáreas tenían, pues eso nomás falta que haya bribonada. Qué nuevas, ¿no? ¿Dónde he oído eso? Son las 8:45. Muchas gracias a Juan Carlos. Saludos. Dice, Bush estuvo de cacería en Patolandia, en Angostura. Dice, sí, Patolandia. Juan Eduardo Lecona, gracias, cómo no. Y dice, Hugo Rábago hace un comentario sobre lo que dice Milton. Y por acá también Cintia Sainz, muchas gracias. Juan Ulip, muchas gracias. José N. Vegas dice, hoy es aniversario elegido Las Vacas en Juan José Ríos. Muchas felicidades a los ejidatarios. Como no, un fuerte abrazo. Gracias, José Luis de la Rosa. Octavio Alcaraz se refiere al tema de las presas. También dice que no sirven si los productores no tienen el apoyo del gobierno. La verdad es que tenemos un gran reto aquí en Sinaloa. Tendríamos que trabajar en ello también, en el uso eficiente del agua, ¿no? Ese es otro gran reto que se tiene, sobre todo en el sector granero.
y algún día, espero que no muy tarde, se tiene que afrontar. No se han hecho avances importantes en el sector hortícola, porque inclusive muchos han invertido en nuevos sistemas de riego, pero en el sector granero todavía hay mucho por hacer, y cuando nos falta el agua es cuando pues salta más esa necesidad. Pero bueno, hablamos del inicio de Expo Agro el día de hoy. Javier, conclusiones. Así es, el tema del agua es un problema ya que se está presentando a nivel mundial. En la Ciudad de México ahorita la crisis, ya pues hay antecedentes que se ha sufrido severas crisis en la Ciudad de México, y de Sinaloa hace mucho tiempo que se viene hablando sobre cómo mejorar y cómo hacer un uso más racional del agua, no solamente para el tema agrícola, sino industrial y también doméstico. O sea, pero como hemos tenido presas, hemos tenido pues a veces periodos de sequía bastante fuertes, pero tenemos 11 presas. Bueno, parece ser que pensamos que el agua nunca se nos va a terminar. Sin embargo, lo que estamos viendo ahorita es nuevamente, como cada ciclo agrícola, hay una programación de siembra, pero normalmente no se cumple, no se respeta, se siembra superficies más allá de lo que se programa, no solamente por el tema del agua, sino también por el tema de los precios de la comercialización. Se advierte que entre mayor superficie a veces siembras, pues los precios se vienen cayendo. Hoy, bueno, el problema es que no tenemos agua suficiente para irrigar un ciclo agrícola normal de más de 700,000 hectáreas, pero lo que estamos viendo es que yo creo que le vamos llegando a ese volumen de tierras bajo cultivo. La pregunta es, ¿de dónde va a sacar agua? Ha habido algunas advertencias de algunos que les he dicho que han sido catastróficos, que dice que podemos pues pelear o matarnos por el agua. Esperemos que esto no se llegue a dar, pero sí se teme, ¿no?, que haya disputas, se tiene que vigilar para que no vaya a haber robo de agua o se vaya a dar preferencias a ciertos sectores. Bueno, aquí se tiene que llevar de acuerdo a la reglamentación quién tiene los permisos de siembra. Pues aquel que tenga permiso de siembra, ese se le va a dar el agua, ¿no? Y vigilar que no se la vayan a robar. Sí, faltan los momentos de mayor tensión todavía. Sí, puede haber bastante tensión, pero por otro lado se dice que esto va a ayudar a que el precio del maíz pudiera recuperarse. Esperemos que eso sea cierto también. Así es. En medio de todo, yo creo que para Sinaloa el sector agropecuario sigue siendo, pues, actor principal, Javier. No, sin duda, seguimos siendo productores, sobre todo, ¿no?, la economía, pero lo que sí estamos viendo es que los hombres del campo han perdido muchos apoyos, y esos son los reclamos que están haciendo al gobierno federal, porque el gobierno federal pues presume que los hombres del campo todos son millonarios, y por eso este esquema de apoyo que se le dio solamente para hasta 15 hectáreas en el caso del gobierno del estado a los productores, incluso algunos que tienen bajo otro esquema de comercialización que se unen, pues lo que les están recomendando es que se hagan en forma individual para que sí entren dentro de una normatividad. Lo mismo tiene el Sistema Nacional Alimentario, tiene un esquema de cómo puedes comercializar con ellos, que fuera hasta 10 hectáreas, y de ahí no se puede salir porque ellos pues violarían la ley, ¿no? Milton, ¿tu conclusión? Bueno, entonces, ¿qué concepción de país hay cuando el régimen imperante hace el grito político, la arenga, sin maíz no hay país? Pero a la hora de ayudar a los que fabrican, producen o hacen que germine el país, pues los dejan al libre capitalismo decirte, a la apotegma de ahí te le echas. O sea, ese es tu problema. Y bueno, ves tú eso y dices, por eso hemos dicho, estamos en una crisis civilizatoria, porque nuestra principal actividad económica, la que obviamente es una parte del país, una gran parte de la alimentación del país viene del campo sinaloense, y que un tiempo fue llamado el granero de México, pues como que al granero lo fueron desvencijando, pues, o sea, lo fueron destartalando. ¿Por qué? Porque ahorita, a pesar de todo, velos, o sea, los agricultores ahí están en la fiesta. Digo, en la fiesta, en el Expo Agro, por así decirlo, no es que esté de fiesta todo, pero ¿qué tal vez están buscando los agricultores? También están buscando actores políticos que digan, oigan, entiendan cómo está esta situación, ayúdenos. Y lo que tú comentas, Javier, o sea, el tema de cómo van a lograr que
que la especulación logre generar un mejor precio del maíz. Pero bueno, al final del día están sobre la oferta y la demanda. Y sobre eso, pues, antes el Estado, ¿qué hacía? Bueno, hay que prevalecer la alimentación, hay que prevalecer a estas gentes, a estas columnas que sostienen la alimentación del país. El viejo régimen eso lo entendía muy bien, ¿no? Pero lo fue dejando, hasta que ya en esta etapa terminan de desmantelar esa parte. Entonces, los dejan a la libre oferta y demanda. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Lo que pasó, tuvieron que tomar aeropuertos, tuvieron que hacer esto, y nadie les hizo caso. ¿Por qué? Porque ya la protesta social, y lo hemos dicho, Sinaloa no es un estado donde la protesta social se sepa hacer bien o sepan presionar. ¿Por qué? Por eso no tuvieron ningún resultado. Y además, los hombres del campo, que como los médicos en la pandemia, nos vanagloriamos mucho, hablamos, no, son los graneros, son los héroes, esto. Sí, pero a la hora, como sociedad, nosotros no sabemos qué hacer con nuestros héroes y los dejamos abajo. Entonces, ahorita ellos que están ahí están buscando conexiones. ¿Para qué? Para poder buscar una mejor manera de producir y de tener apoyo. Y ahorita, pues, vamos a ver cómo viene en esta parte del régimen, cuando va a cambiar el gobierno, hacia dónde va a virar esto y cuáles van a ser las políticas públicas, como dice Francisco, del campo. Francisco, finalmente. Sí, ahora vamos a otro enfoque. Si somos el granero de México, no sé si aún lo seamos, pero vamos a decirlo, uno de los principales productores agrícolas, y todos tenemos algún amigo que le entiende a esto, que es especialista, y que inclusive han sido agricultores en su origen laboral, o han trabajado por organizaciones agrícolas, y han sido hasta funcionarios y altos funcionarios en el sector de agricultura, en el gobierno estatal y en el federal. No entiendo yo cómo entonces, si tenemos tanto especialista, no se le halla la cuadratura al círculo para potencializarnos más todavía con la actividad primaria que tenemos de la agricultura. ¿Dónde se está atorando todo esto? Bueno, pues se está atorando en el gobierno federal, que es el que maneja todas las políticas públicas del sector agrícola a través de Conagua, etcétera, y se va haciendo una tormenta perfecta. Le van retirando al sector primario de Sinaloa, a los agricultores, apoyos que antes tenían, que porque había mucha corrupción, etcétera. Pero ahora el problema está también en la distribución del riego. O sea, ¿quiénes controlan los módulos de riego? O sea, ¿quién pone freno al uso y mal uso del líquido en los surcos? Entonces, hay quienes del auditorio dicen, uno puede ver el desperdicio infame que se hace al momento de utilizar el agua, el riego, pero también dicen del auditorio, no podemos decir nada porque te metes en problema. Entonces, esta situación, sí, tenemos un Expoagro, pero el Expoagro como que va dirigida hacia una élite, hacia altos productores, hasta exportadores, sí, la maquinaria, lo que tú quieras, etcétera. Pero inclusive, no sé si recuerdan, hace años nos tocó estar en una expo de esas gigantescas agrícolas allá en Nueva Orleans. ¿Y cuál va siendo nuestra sorpresa? Que cuando llegamos a algunos stands de horticultores sinaloenses, pues resulta que parte del producto que ellos exportan, tomate cherry, etcétera, impecable todo. Entonces dice uno, bueno, ¿por qué no dejan parte de esa producción en Sinaloa en un apartado, aunque sepa uno que le va a costar un poco más, pero tener acceso también a esa calidad? Uno se sorprende a veces de lo que se exporta, pero que no se queda prácticamente aquí. Si acaso te puedes encontrar en lo que se llama botín de campo, pues en Costa Rica, en Nabolato, en la zona de El Dorado, pues donde pues ahí piden prestada la berenjena, etcétera, qué sé yo, y el pepino ese que le llaman, que viene español, no sé cómo, en fin. Pero insisto y recontrainsisto, pues para mí el Expoagro no va dirigido a nuestro sector social, es decir, a los ejidatarios. Entonces, por cierto, el Expoagro para mí hasta bajó también ya de calidad, y un tiempo no se realizó, pero creo que tendría que hacerse algo más en serio entre productores en general de todos los niveles y gobierno federal, y marcar y relanzar
políticas públicas que realmente le den el apoyo al productor en general, porque la primer prioridad de cualquier país es la autosuficiencia alimentaria. Es la autosuficiencia alimentaria, pero aquí estamos viendo que se le sigue apostando más al apoyo, a subsidiar a una empresa quebrada como es Pemex, que a apoyar los sistemas de agua o apoyar precisamente a quienes son los que colocan el alimento en nuestras mesas. Javier, 30 segundos, nos vamos. Bueno, yo creo que esta exposición sí te sirve, no solamente para decir lo que se está haciendo en Sinaloa y los avances que se tienen y los retos también que se tienen, sino también pues conocer nuevas tecnologías que se están aplicando en otras partes del mundo. Y bueno, es una parte que los hombres del campo pues desean hacerlo, a pesar de toda la crisis económica que han vivido y los retos que tienen enfrente este año. Esperemos que pues, les vaya muy bien, y sobre todo por la visita de el presidente del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Yo creo que tiene muchos mensajes, que tiene que ver con la cuestión agrícola, que sí le interesa, y que también nos interesa a nosotros tener buenas relaciones con Estados Unidos en las exportaciones. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. En 30 segundos, Milton. Bueno, la Expoagro sirve pues obviamente para darse a conocer al mundo, y bueno, reúnen principales especialistas científicos, técnicos y académicos para compartir los avances que van teniendo en la producción, y obviamente pues esto les sirva para conseguir mejores formas de distribución comercial y sobre todo de rentabilidad. O sea, como de un lado los están abandonando, pues de una manera u otra se tienen que abrir más al mundo. Muchas gracias. Gracias, Milton. Muchas gracias. Francisco, 30 segundos. Pues vamos a ver qué noticias nos aporta el embajador Ken Salazar en todo esto, si lo llevan a hacer recorridos por el campo, qué sé yo. Pero lo que nos debe importar a nosotros, qué trato le van a dar ante el panorama sombrío que hay de cara a la escasez del agua a nuestros productores. Es decir, ¿los van a dejar igual? ¿Los van a dejar al ahí se va? ¿Los van a apoyar? No sabemos, pero es como cuando de repente se pone en veda la captura de lobina y otras especies en las presas allá del fuerte. Pues de repente la gente por hambre va a sacar el pescadito para ellos. Y cuando llegan los inspectores de pesca, le contestan a algunos pescadores: oye, no la quiero para vender, hay hambre en mi casa, pero si quieres me pongo el pañuelo. O sea, si quieres me meto a delincuente. No, oiga, pues bueno. Entonces, ¿hacia dónde vamos? No hay nada más patético en nuestros valles, y los hemos transitado casi todo, que ver hectáreas y hectáreas prácticamente sin sembrar. Muy contrastante al espectáculo que vemos cuando los maizales y toda la horticultura está en todo su apogeo, ¿no? Y más ahorita que es época de floración hasta en los árboles frutales, por cierto. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Pues estaremos muy pendientes de Expoagro 2024. Inicia hoy, se lleva a cabo mañana y pasado, ahí en el campo agrícola de Aguaruto. Son más de 200,000 hectáreas de exposición. Ahí estaremos, y para todos los productores que van, todos también los pequeños empresarios que van a estar en el pabellón PYME, por ahí estaremos haciendo algunos recorridos para que nos visiten también ahí en nuestro stand. Repito, si usted quiere adquirir su boleto, puede entrar a expoagro.org.mx para que evite filas ahí al interior del recinto. Por allá nos vemos un poquito más tarde, todo el equipo de Vibra Radio, los noticieristas y la Bella FM. Soy Luis Alberto Díaz. Por cierto, vamos con el equipo de Que Vibra, que está transmitiendo en vivo y en directo justamente de este recinto. Que la pase usted de lo mejor.